podamos generar un espacio muy interactivo, porque sé que probablemente haya dudas, inquietudes. Entonces, la idea es que toda esta información nos sirva a todos, tanto que yo pueda aprender de ustedes como yo poderle transferir conocimientos a todos de ustedes. Bueno, yo le preguntaba ahorita a Jorge el tiempo para saber cuánto me puedo extender o cuánto puedo eh, concretar la información. Ingeniera, tranquila. En la emisora tenemos un espacio de 2 horas y durante esas 2 horas podemos tocar todos los temas que se consideren necesarios dentro de esta mirada al sistema de gestión desde la gestión del riesgo. Parece un trabalenguas, pero bueno, ahí vamos. Así que continúe, por favor, ingeniera. Listo, quiero saber si se está mirando la pantalla, si se está viendo bien. La estamos viendo perfectamente, sí, señora, al igual que la escuchamos 1A. Perfecto, bueno, el tema de hoy es una mirada un poquito diferente a como siempre hemos estado revisando los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Precisamente revisando con Jorge, la idea es darle un enfoque un poquito más visional, más administrativo desde la responsabilidad de los administradores y que más ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde la mirada de gestión del riesgo. Antes de iniciar, pues quiero hacer una breve presentación, aunque ya Jorge hizo un pequeño resumen. Yo soy economista de la Universidad Santo Tomás, tengo especialización en gerencia de gestión humana de la Sergio Arboleda, tengo especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo de la Uniminuto, tengo un MBA en la Universidad José Camilo Cela, aquí mencioné algunos diplomados, tengo más seminarios, pero digamos que trato de resumir pues los principales. Tengo un diplomado en sistemas integrados de gestión de la Cámara de Comercio, también hice uno de auditoría de sistemas de gestión en la Cámara de Comercio, diplomado de protección de datos con el Politécnico Gran Colombiano, un seminario de protección de datos en ASIC, seminarios de investigación de accidentes, entre muchos más. Actualmente pues tengo una compañía que se llama INSAR Asesorías y Soluciones Integrales, donde tenemos pues más de 20 años en experiencia en diferentes áreas que le servimos no solamente para la copropiedad, sino también para las empresas. Ya dando este preámbulo, pues iniciamos el proceso. Una pregunta metodológica, Jorge. ¿Las personas pueden ir interactuando, pueden ir preguntando o al final del...? Porque es que es un tema un poquito extenso, entonces me parecería interesante si pueden ir interactuando, si hay preguntas. Si no, tú me ayudas con las preguntas. Bueno. Claro, desde la aplicación de la plataforma pueden ir formulando sus interrogantes y a través de la página de Facebook de la emisora online debateopinión.org pueden ir plasmando sus interrogantes que con mucho gusto los estaremos atendiendo. Si no es en directo, es indiferido y en especial si se conectan al correo electrónico jorgeenriqueh.ph@gmail.com. Allí, con un poquito de retraso, pero les estaremos enviando las respuestas. Así que a voluntad suya, ingeniera, no hay ningún inconveniente. Listo, muchas gracias. Bueno, ese tema de gestión de riesgo es un tema muy extenso y muy amplio, y no solamente tanto para el ámbito empresarial, sino mucho más para el ámbito de las copropiedades. ¿Por qué? Realmente, desde que vienen las etapas de las administraciones de las empresas, de la forma de manejar los negocios, de la forma de administrar las copropiedades, pues siempre estamos acostumbrados a lo que ya está establecido, a lo que conocemos y a lo que se presenta día a día. Pero es muy poco o es muy raro que generalmente establezcamos unos procesos de planeación, unos procesos de prevención. Por eso el tema de hoy se nos llama gestión de riesgo. Es realmente interesante este proceso porque lo que nos ayuda es a gestionar o a prevenir todo lo que está bajo nuestra responsabilidad. Aquí les doy unos ejemplos que en cualquiera de nuestras copropiedades puede presentarse. No sé, en la primera foto, si ustedes ven, esta es la foto del derrumbe del edificio en Miami. ¿Ustedes en algún momento han pensado, mi edificio se puede derrumbar? ¿Mi edificio puede tener un colapso?
seguramente no lo habíamos pensado, pero cuando sucede, y mucho más si ustedes pudieron ver las noticias, este edificio son 40 años, que pues ustedes saben que en Colombia muchas edificaciones tienen estructuras de mucho más de 40 años, sino que somos confiados, porque como casi nunca son sucesos muy esporádicos, muy imprevistos, casi nunca suceden, entonces como que ni lo inimaginamos, o sea, nos decimos, pero eso no puede pasar. Y muchas veces cuando nosotros visitamos edificios, cuando hacemos inspecciones, nos damos cuenta que inclusive edificios nuevos, edificios que llevan 3 años de construcción, 4 años de construcción, ya nos acostumbramos a ver grietas, ya nos acostumbramos a ver fisuras, ya nos acostumbramos a ver ciertos desniveles y siempre lo tomamos suave. Decimos, ah, no, pues es porque el terreno es húmedo, es porque los edificios en sus primeros años tienen procesos de asentamiento, entonces es normal que haya ciertas grietas y nos acostumbramos a eso y pasan 5 años, 10 años y probablemente no pase nada. Pero así como vimos este ejemplo y por eso lo menciono en esta cátedra, efectivamente sí pasa y sí puede pasar y sí hay probabilidades de que esto suceda. Entonces, realmente puede ser que no al nivel que haya sucedido en este edificio de Miami, pero sí podemos tener afectaciones en algunos apartamentos, en algunos sótanos, en algunas áreas de construcción. Sobre todo, no sé si los participantes han visto que las edificaciones y sobre todo los edificios muy modernos, lo que es la recepción, la entrada es hermosísima, pero cuando uno va a los cuartos de motobombas, a los cuartos, a las bodegas, a los sótanos, a donde están los cuartos, los baños para el personal de contratación, de contratistas, estas áreas son un desastre, son con grietas, en cemento, entonces muchas veces son las áreas que más sufren posibles derrumbes. Entonces, explico todo esto es porque es para que vamos viendo el dimensionamiento de que puede tener los diferentes riesgos a los que podemos estar expuestos en nuestra copropiedad. Acá hay otro ejemplo que les coloqué, que es el tema de incendios. Igualmente, pues sí se han presentado bastantes procesos de incendio en Colombia. Este edificio que les muestro en la foto es un edificio que queda en Bogotá, en la 45 con séptima, que es un edificio, pues los que han pasado por esa zona lo han visto, y el año pasado, el antepasado, presentó un incendio. ¿Y cuál fue la causa? En el sótano, un carro estaba intentando prender el carro, el conductor, el dueño del apartamento, pero el carro le generó una chispa y no pudo controlar el proceso, lo que generó más o menos de 7 a 15 pérdidas o se incendiaron 7 carros. Dentro de esto pues afectaron otros 15 más y pues generó una afectación bastante importante en los sótanos del edificio, lo que inclusive ya está afectando la infraestructura. Entonces, los incendios pueden ocasionarse por muchas causas, unas que pueden ser directamente a responsabilidad de la administración o otras a los que viven o en el edificio. En este caso, pues fue un vehículo que está dentro del edificio. En otras ocasiones se presentan, porque en los apartamentos pues se presentan descuidos. En otras ocasiones, y nos ha pasado cuando hacemos las visitas de inspección, sucede que las redes de gas, casi siempre en las entidades de gas, hacen la certificación o la verificación en los apartamentos, pero en los edificios también nos toca hacer una verificación de esas redes de gas. A veces cuando se hacen reparaciones, están reparando el tubo del agua y resulta que tocaron el tubo del gas. Si no se toma una acción preventiva inmediata, se nos puede generar un incendio. Y así muchos factores que pueden afectar nuestras copropiedades. Acá les doy otro ejemplo. Otro riesgo en los que estamos expuestos, las caídas de alturas. Este es un tema bastante álgido para las copropiedades porque en la mayoría de las copropiedades no cuentan con las condiciones seguras. Ya digamos que las edificaciones nuevas han puesto unos puntos de anclaje, pero estos puntos de anclaje no están certificados. Entonces puede ser que sirvan,
pero no sabemos su grado de cumplimiento en cuanto a la norma. Entonces, son procesos que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué pasa? Esta caída de altura nos puede generar personas heridos, fallecimientos, muertes, y no solamente los contratistas. Puede ser un visitante, puede ser un residente que pueda presentar una caída. Hay otro tipo de, digamos, saliéndome un poquito del contexto de seguridad y salud en el trabajo, las copropiedades no solamente están expuestas o sus riesgos de tener pérdidas pueden ser en toda índole, en toda índole. Entonces, en síntesis, pueden generar pérdidas en los procesos, en las personas, afectación en las personas, en las infraestructuras, en el goodwill o en el buen nombre del edificio, y podemos estar sometidos a otros factores de riesgo que pueden afectarlo, como son ¿qué? Las demandas, multas y sanciones. Creo que los administradores entienden mucho más y comprenden mucho más esta sensibilidad de situación. ¿A qué voy? Aquí doy el ejemplo en la foto en que la SIC demandó, sancionó y le colocó una multa a un edificio en la séptima con 74, y esta multa fue de 78 millones. Y fue una multa, si uno analiza las causas de esta multa, fue algo muy sencillo. ¿Y qué pasó? Simplemente el edificio, uno de sus residentes puso una queja ante la SIC por el manejo de las cámaras. El edificio, la SIC cuando hace requerimientos, puede ser que la causa o la persona que puso la queja ante la SIC sea algo muy sencillo. Inclusive pasa mucho y lo estamos viviendo, que a veces hay residentes que no se entienden muy bien con la administración, o porque la administración intentó generar un proceso de sanción hacia el residente por ser necio, por no cumplir las normas. Entonces el residente trata de tomar venganza, por decirlo así, y presenta quejas ante las entidades. Entonces, en este caso, se ha visto que muchas personas han puesto ya quejas ante la SIC respecto al incumplimiento de protección de datos. Entonces, es muy fácil que la SIC no se vaya específicamente hacia la queja de esa persona, sino que además de eso, nos empiece a revisar todo el sistema. Y una cosa, hay muchos edificios que hasta ahora están implementando estos procesos de protección de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que la SIC dice, bueno, están haciendo la tarea, pero la ley está desde el 2012, entonces ya llevamos casi 10 años en los que, ¿por qué no lo ha hecho? Porque hasta ahora lo está haciendo. Entonces, podemos estar sujetos ¿a qué? A sanciones. También en el caso desde seguridad y salud en el trabajo, las sanciones y multas y demandas son una cosa impresionante, porque seguridad y salud en el trabajo es un área muy amplia y sobre muchas áreas nos pueden detectar situaciones que pueden afectar el riesgo para la copropiedad. Y como la copropiedad tiene un patrimonio mucho más sólido que una contratista, entonces somos muy vulnerables a los procesos de demandas, demasiado vulnerables. Créeme que hay muchos edificios en donde tienen trabajadores directos o tienen los famosos conserjes, en donde estos muchachos hacen labores de vigilancia, hacen labores de todero, bueno, de mil cosas. Entonces las demandas a nivel laboral son muy altas, inclusive los mismos administradores también ya en este momento, pues precisamente por muchas políticas que en algunos edificios no son muy claras, han generado procesos de abuso hacia el administrador. Entonces, esto ha generado una vulnerabilidad bastante alta e inclusive en la forma de contratación no ha sido la mejor, no solamente con el administrador. A veces contratamos el jardinero y se vuelve un contrato laboral porque dejamos vacíos laborales. Entonces, realmente a este punto es que el cumplimiento del marco legal para la copropiedad es muy grande y la vulnerabilidad del riesgo es alto. Entonces, en este caso estamos sujetos o estamos en una exposición de riesgos a demandas, multas y sanciones. Ingeniera, Acá menciono, discúlpeme, le interrumpo. Hay una pregunta que creo que es el momento de hacerla, es de parte de la señora perfecto. Mercedes Perdomo, que nos está escuchando en este momento. Ella muy respetuosamente nos pregunta que si es cierto que en la PH, la propiedad horizontal,
No es obligatorio tener implementado el sistema de gestión porque todos los contratistas deben tenerlo implementado a su vez. ¿Qué tan cierto es esto, ingeniera? Listo. Esa pregunta ha sido la pregunta del millón. Realmente yo creo que esta pregunta, si en Colombia hay más de 5 millones de copropiedades, se han hecho una y otra de la misma pregunta. De todas maneras, hay una circular que el ministerio expuso a razón de la pregunta concreta de una administradora hacia el ministerio, ¿por qué la copropiedad debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Sí, realmente son los contratistas que también deben tener un sistema. Precisamente el Ministerio del Trabajo ha emitido varios conceptos respecto a esa pregunta. Y realmente, primero, ¿por qué nos toca desde la copropiedad implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Hay un artículo dentro del decreto 1072 donde define que a quiénes aplica el sistema. Y en ese artículo lo dice textualmente: a toda persona jurídica que sea contratante, persona natural o jurídica que sea contratante. Cuando hablo persona natural, también quiero aclararles, esto es un tema muy extenso, muy interesante, pero igualmente valen todas las preguntas. La idea es que ustedes queden claros porque precisamente esas preguntas son las que nos van a mitigar ¿qué? Los riesgos en que estamos expuestos. Entonces, en ese concepto es claro donde dice que el sistema de gestión aplica a toda persona que contrate y que tenga un nivel de exposición de riesgos en donde pueda estar afectada las personas, la infraestructura o los procesos. ¿Qué sucede? La copropiedad contrata y tiene personas bajo su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la copropiedad? Sus residentes, sus visitantes y sus contratistas. Entonces, el sistema de gestión lo hemos visto desde el punto de vista de los contratistas, de los trabajadores, porque tal vez la forma en que está escrito está dado a entender a las personas que laboran dentro de una empresa o laboran dentro de una copropiedad, en este caso los contratistas, excepto que esta copropiedad también tenga trabajadores directos. Pero el alcance de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es solamente ese señor vigilante que vino a trabajar en mis instalaciones, el alcance no es solamente a ese contratista que vino a impermeabilizar nuestras fachadas, el alcance es también en que si entró un visitante a un apartamento y en un momento se presentó un incendio y las rutas de evacuación no son las mejores, no están señalizadas, no tengo una alarma de emergencia, esto me puede generar una afectación bastante delicada al edificio, porque el edificio debe tener ¿qué? Su plan de emergencia, debe establecer todas las actividades que se generan desde seguridad y salud en el trabajo y que está en uno de sus ítems que se llama plan de emergencias. Entonces, hay que analizar muy bien que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no solamente contempla un ítem de contratistas, es uno de los vitales y los más importantes, pero el sistema de gestión contempla muchos más aspectos que cubren realmente toda la responsabilidad que le compete a la administración de los edificios. Entonces, de pronto es la forma en que hemos visto los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas veces lo vemos desde el punto de vista de que el COPAS, de que el vigía, de que la encuesta de riesgo psicosocial, pero estos son de las empresas contratistas. Pero hay que ver, y por eso es tan importante que cuando nosotros contratemos los sistemas en los edificios, realmente el consultor que les haga este sistema, los adecúen a ustedes, no a la empresa. Nos ha pasado mucho que cuando vamos a diferentes conjuntos, revisamos el sistema que ya tienen y todo habla que el gerente de recursos humanos, que el área de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que no adaptan los documentos, no adaptan el sistema a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la respuesta a la señora es, primero, sí es una obligación estipulada desde el Ministerio del Trabajo que las copropiedades también deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay bastante información que ya documenta desde el ámbito legal
esta aplicación para las copropiedades. Número 1. Número 2. El ministerio ya nos solicitó reportar la gestión de los sistemas al ministerio. Entonces antes no era que solamente yo tenía un sistema y hasta ahí paraba el tema. No, ahora el ministerio hace, ahora no, eso ya estaba estipulado desde el 2012, de que el ministerio hacía la vigilancia y control de que las empresas o las entidades jurídicas o las copropiedades cumplieran con el sistema. Entonces, en la circular 071 de noviembre del 2020 y en la circular 014 del 2021, generaron un comunicado del ministerio en donde nos dicen ya deben reportar sus sistemas. Cuando yo hablo reportar es como el balance del año. Entonces, todo lo que dice la norma, y todo lo que hice durante todo el año en mi copropiedad, yo debo reportarlo mediante una evaluación que el ministerio estableció. Y en esos, para de pronto las personas eso es un tema extenso, pero pues quiero resumirlo brevemente. El ministerio hizo unos conversatorios y dentro de esos conversatorios la mayoría de las preguntas era sobre la copropiedad. ¿Cómo reportamos la copropiedad? El sistema de gestión. ¿Cómo lo reportamos? Porque se habla mucho que son solo 7 estándares, pero entonces dentro de los 7 estándares, por ejemplo, no se menciona plan de emergencias, pero por el otro lado hay una cantidad de normatividad que sí nos obliga a tener una responsabilidad sobre los planes de emergencia. Entonces, realmente por eso yo el principal consejo que les doy, siempre contraten, no el más barato, pero contraten el que más experiencia tenga en copropiedad y sobre todo que tengan la idoneidad y adecuación de mi sistema a la copropiedad para que se vuelva funcional y no se nos vuelva un sistema de 150 documentos donde ni lo entendemos, ni siquiera lo entendemos. Me ha pasado en la mayoría de las administraciones que, ¿cuál es tu sistema? No, mira, hay 5 acetas y míralo, ¿sí? Porque yo de eso no entiendo nada. Entonces, ahí es donde tenemos que ser, y parte de la charla del día de hoy es interiorizar un poquito más sobre esos posibles peligros que estamos expuestos, que nos generan riesgos a la copropiedad. No sé si quedó resuelta la pregunta o Jorge, es que no, de pronto como puse, no puedo ver las preguntas, si me colaboras. Tranquila, ingeniera, no hay ningún inconveniente. El interrogante ha quedado suficientemente aclarado. Es un interrogante que nos surge a todos y es muy normal porque inclusive a estas alturas hay copropiedades, como usted lo estaba mencionando, que no han gestionado brigadas de emergencia, puntos de encuentro, los demás comités que se establecen en la implementación de este sistema. Ahí es donde también podemos estar fallando, adicional a que no lo tengamos correctamente implementado. También esto es susceptible de sanción por parte de la SIC. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, hay 3 tipos de sanciones. Sí. En el caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay una sanción administrativa. Entonces, digamos que la copropiedad lo vemos lejos de que nos sancionen porque si uno lee muy juiciosamente la norma, cuando tenemos de 1 a 10 trabajadores y el capital es pequeño, digamos que la sanción por no tener el sistema es pequeña, pero esa es la sanción administrativa. Es la famosa resolución 472 que dice que las sanciones por no tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo pueden estar de 1 hasta 1000 salarios mínimos. Entonces, claro, a uno lo asustan siempre con 1000 salarios mínimos, entonces uno dice no, pero puede ser que me sancionen con 1 salario o con 2 salarios, pero ese no es el problema, porque el origen de una sanción siempre la causa debe ser otra. ¿Cómo cuál? Supongamos que contratamos el señor eléctrico para que nos arreglara unas bombillas que se nos dañaron y esas bombillas están a 2 metros de altura. En la mayoría de los edificios, en la parte de los senderos, casi siempre ponen lámparas bastante altas y de hecho es como la condición general. ¿Qué sucede? Va un señor eléctrico, persona natural, hablamos verbalmente con él, le dijimos, bueno, arréglenos esas 5 lámparas, ¿cuánto nos cobra? El señor dice que nos cobra 200.000 pesos y listo.
listo, venga mañana. Resulta que el señor dice, pero para yo agilizar el trabajo tengo que traer otra persona. Uno le dice que bueno, entraron a trabajar. Resulta que el electricista sí tiene su seguridad social y nos mostró sus documentos, pero la otra persona no. Resulta que estaba haciendo un trabajo en alturas, el acompañante tuvo un accidente y se partió un pie, por no ser más Así, trágico. suavecito, suavecito. Sencillamente se lastimó un pie. No podemos hablar de las otras posibles eh, accidentes que puede tener, por ejemplo, una caída al vacío desde un piso 20. No seamos tan terroristas. Tan trágicos. Sí, Entonces, el señor se tuvo una afectación en su pierna o inclusive en algunos edificios que hemos asesorado, hay personas que tienen caídas sobre el mismo nivel, o sea, no están colgadas en nada y se afectan el hombro y con el tiempo se les genera una enfermedad del manguito rotador. Y uno dice, pero ¿cómo un accidente puede generar una enfermedad laboral? Sí. Y si ese señor quiere demandarnos por esa enfermedad laboral que fue ocasionada por un accidente de trabajo en mis instalaciones del edificio, estamos sujetos a que nos puedan sancionar. Entonces, ¿qué pasa? El señor nos demandó porque resulta que él es el sobrino del electricista, dice, pero este edificio, pues, le podemos sacar platica. Estoy hablándolo de un contexto así, puede ser que sea otro contexto, no quiero desmeritar los derechos del trabajador. correcto. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona dice, bueno, voy a hacer un proceso de demanda ante el edificio. Entonces, en ese momento empiezan a verificar todos los temas. Entonces, el abogado del trabajador va a decir, bueno, miremos, ¿ese edificio tiene un sistema de gestión de seguridad en el trabajo? No o sí. No lo tiene. Listo. Ya. Entonces, ahí ya el ministerio tiene una causa para imponer una sanción. Pero por parte de la demanda civil, sí podemos estar sujetos a demanda civil y penal. Aquí nos pueden poner las tres tipos de demandas, laboral, civil y penal. Laboral, siempre los abogados lo intentan como para generar cierto vínculo, porque si nosotros no dejamos muy bien y no le hicimos un contrato de servicios a ese electricista, es un contrato de obra o labor, es decir, que es un contrato laboral. Por eso les digo que nos ponen las tres demandas, la laboral, la civil y la penal. Entonces, en la laboral, el hecho de que no lo afilia a la seguridad social, el que no le hice firmar el contrato, hice un acuerdo del VAR, por lo tanto es un contrato laboral, pero tenía que, para cuando yo contrato a una persona a trabajar o a hacer cualquier servicio, le tengo que brindar una inducción, le tengo que brindar los elementos de protección personal, le tengo que dar las herramientas de trabajo adecuadas. Ahí nomás, si ustedes van analizando la cantidad de cosas que de pronto podemos no haberlas cumplido. Y desde el punto de vista penal y civil, entonces, si era una persona joven o es una persona joven, entonces que esa caída le afectó su vida normal, entonces le dañó la relación con su pareja, entonces eso ya tiene unos daños morales, unos daños eh, Esos daños sí son muy delicados porque se daña toda la muy vida privada de la persona. exacto. Entonces, cuando sumamos todo esto, realmente por algo tan sencillo que fue arreglar unas lámparas, nos puede estar costando el edificio hasta 800, 700, 500, 200 millones. Entonces, no nos asustemos por la sanción administrativa, que puede ser uno, dos o tres. Claramente suma dentro de todo esto. Y lo otro es la reputación del edificio, o sea, que nosotros ya estemos reportados ante el ministerio de que nosotros no tenemos un sistema. Ahora, ojo con una cosa. Hoy en día, yo creería que un 90% de los edificios o las copropiedades cuentan con un sistema. Pero, ¿qué ha pasado? Que tenemos un paquete documental, ¿sí? Eso no es tener un sistema. Eso no es tener un sistema. A veces decimos, bueno, pues ya tenemos ahí, contratamos a un señor, él nos trajo una cantidad de papeles, lo tenemos en el computador, lo tenemos ahí en una Z y ya. Lo importante es que lo gestionemos, que hagamos las actividades que de allí se piden.
probablemente habrá actividades repetitivas. Es lo mismo que en contabilidad. Todos los meses tenemos que estar registrando el mismo recibo, tenemos que estar contabilizando. Todos los meses es una actividad repetitiva. En seguridad y salud en el trabajo hay algunas actividades repetitivas, pero estas actividades repetitivas son las que nos van a disminuir el riesgo de tener una posible sanción o estar sujetos a que en una posible demanda tengamos todos los aspectos no cumplidos. Y cuando por parte de una demanda nosotros no evidenciamos que ejecutamos ciertos controles, ahí es donde podemos perder y se nos configura un dolo, o sea, una clara intención de que simplemente el edificio no estaba haciendo ninguna actividad para prevenir los riesgos en los que estaban expuestos los trabajadores contratistas o contratistas, llamémoslo así. Entonces, nomás ahí ya estamos viendo esa posibilidad. Entonces, acá no es solamente la sanción administrativa que nos impondría el ministerio por no tener un sistema, sino que todas las causas que se nos pueden ocasionar por algo tan sencillo que fue una contratación de un arreglo de unas lámparas. Como muchas veces hemos contratado trabajos de fachadas y sin ninguna condición segura y no ha pasado nada. Pero como les digo, precisamente la charla de hoy es eso, gestión del riesgo. No esperemos y echémonos la bendición que no nos pase nada, que muchas veces lo hacemos. No, pues si me pongo a esperar a que contratemos al señor más seguro, si me pongo a esperar a que tenga un sistema, pues nunca voy a arreglar mi edificio, pero es como una ruleta rusa. Como puede salirte bien, puede salirte mal. Y precisamente lo que buscamos en esta charla de hoy es pasar y trascender y no ir hacia poner la velita y rezarle a Dios que todo nos salga bien, sino que gestionemos las cosas desde un nivel más directivo, más gerencial y no a la bendición. Ingeniera, No y sé. hay una cosa, nosotros en propiedad horizontal no debemos olvidar que por ley 675 el administrador es responsable absolutamente por todo, por dolo, por daño eventual, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y el trabajador que supuestamente se accidenta, primero que nada, demandes a la copropiedad, a la persona jurídica, pero la persona jurídica después repite esa acción en contra de la persona que estaba administrando. Y pueden ser esos 1.000 salarios mínimos más las costas del proceso, y yo como administrador de pronto no tengo ese patrimonio para responder económicamente y puedo pagar esa cuantía, pero en pena privativa de la libertad. Entonces, no corramos esos riesgos porque tenemos familia y nuestras familias nos esperan en casa. Continuemos, por favor, ingeniera, y discúlpeme la interrupción, por favor. No, muy pertinente, Jorge. Creo que es demasiado pertinente porque precisamente mi enfoque de la charla de hoy no es tanto un tema teórico, como tú lo mencionabas, sino un tema de conciencia, ¿sí? Vale, Y por eso gracias. fue la primera imagen que puse, es que es muy fácil estar expuestos a todo tipo de riesgos, ¿sí? Y el tema no es solamente en que, en el ejemplo que tú mencionas, si el administrador, ¿cómo es la cadena? ¿Cómo es lo que uno ve? Un residente dice, mire, es que tengo un techo dañado y si ustedes no me lo arreglan, los voy a demandar porque se me está entrando la humedad y el señor súper amenazante con el administrador y el pobre administrador, ¿qué hago? Y entonces, pues contrató rápido un señor que se subiera al techo y arreglara el problema de ese residente, ¿sí? Sí, Pero el administrador muchas veces queda maniatado, porque entonces si no hace algo inmediatamente, entonces pues queda como en veremos su gestión. Entonces ese administrador no gestiona, ¿sí? Entonces muchas veces el administrador actúa inmediatamente y le toca porque se le está entrando el agua al señor del último piso, pero también viene una condición de cómo previamente hemos visto y en todo
cualquier edificio, siempre el tema de techos. Yo creo que los administradores dentro de su checklist de contingencias está el tema de techos. O sea, eso no podemos evitarlo porque eso en todos lados siempre vamos a tener problema de techos. El problema de nosotros es que siempre vamos hacia las acciones reactivas, ¿sí? Hacia arreglar el problema, pero previamente, cuando yo llego como administrador hoy, ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que ser un gerente, tú tienes que ser un gestor. Por eso el oficio del administrador es un oficio que es paralelo. Para mí es tan paralelo y tan igual que un presidente de una compañía o que un gerente de una compañía. Es exactamente lo mismo. Entonces, los administradores llegamos con varios limitantes. Uno es que hoy inicio en este edificio y ya están 125 problemas. Segundo, que no hay dinero. Tercero, que no hay recursos. Cuarto, que no encuentro la información por ningún lado. Quinto, que el consejo no me quiere. Entonces, vienen una cantidad de cosas que el administrador se siente en un nivel de presión. Entonces, muchas veces tratar de lidiar todos estos asuntos hace que tomemos decisiones apresuradas o que tomemos acciones apresuradas. Entonces, esto yo creo que como los gerentes, ¿no? Uno en la medida de la experiencia va aprendiendo mucho este tipo de manejos, pero creo que con estas charlas que Jorge hace, yo creo que nos adelanta hasta 5 o 10 años de experiencia. Qué bueno uno escuchar. Y algo que yo escuchaba una vez en alguien es que uno debe tener siempre un mentor, porque uno empieza su gestión, pero si uno tiene un mentor y tiene una experiencia y tiene una persona que tenga 10, 15 años de experiencia, te estás ahorrando esos 15 años. Esos 15 años que esa otra persona ya pasó, vivió, aprendió, cometió errores y ya aprendió cómo hacer la tarea, pues únete a esas personas claramente que hayan tenido buenos resultados, únete a todas estas charlas, a todas estas capacitaciones y te estás ahorrando 5 o 10 años de experiencia y no estás aprendiendo con el error, sino estás aprendiendo con las experiencias y las capacitaciones que muchas personas expertas nos pueden dar y aprendemos. Entonces, acá en gestión de riesgo precisamente es eso, que uno para hacer una actividad o gestionar cualquier actividad, tenemos que ser más gerenciales, tenemos que aprender a planificar y a gestionar las cosas de una manera mucho más gestora, planificada, organizada. Y créanme que asimismo los mismos consejos y los edificios pues van a ver ese cargo de administrador de una manera diferente. Muchas veces se descalifica la labor del administrador cuando créanme que es una labor vital, es donde vivimos, es nuestro patrimonio, es donde están nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias. Y qué mejor esa persona que está velando porque el lugar donde yo vivo o el lugar donde yo trabajo sea el mejor. Entonces yo creo que hay que dignificar mucho esa labor del administrador, pero parte de eso es hacer la tarea bien. Y para hacer la tarea bien, empieza ¿en qué? En saber administrar. Como su palabra lo dice, administrar, ¿qué es? Planificar, organizar, ejecutar y controlar. Entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo, precisamente es eso. Digamos que ya sigo con el otro tema, pero cerrando el tema de estas fotos, realmente es sensibilizar que estamos expuestos a todo tipo de riesgos. Acá yo les mostraba el tema de agresiones físicas y verbales. Yo creo que este tema, y más ahorita con el tema de la pandemia y con el tema de las condiciones sociales y las condiciones de la humanidad en general, porque realmente todo este tipo de ansiedades no se presenta solo en Colombia, en cualquier lado. Si tú fueras administrador en México, en Chile, en cualquier lugar, se te van a presentar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas andan muy aceleradas, nerviosas, ansiosas, han perdido el trabajo o simplemente nerviosas. Entonces se presentan mucho las agresiones verbales, físicas,
Hoy en día la gente busca con quién se desquitan y podemos estar sujetos a afectaciones. Inclusive en la foto les mostré, eso es una noticia de Tiempo que salió en abril de este año y dice que en todo el tiempo, en menos de un mes, se presentaron más de 117 casos de agresiones en un mes hacia los administradores. Entonces, y eso los que Que se se, conocen, los que se denuncian, los porque que se muchas denuncian. veces, sí, discúlpeme ingeniera, la interrumpo, pero es que ese caso, esa situación es vivida más de lo que nosotros nos imaginamos en el ámbito de la propiedad horizontal, porque hay mucho consejero, no quiero decir que todos, son muy pocos, pero cuando se presentan estos casos son de verdad muy extremos. Y nosotros debemos tomar cartas en el asunto y no correr ese tipo de riesgos. Prevenirlos y curarlos en el momento en que se presenten esas situaciones. También tenemos que recordar que nosotros tenemos que estar implementando este sistema de gestión en todo momento. Como usted muy bien lo decía, ingeniera, hay que implementarlo día a día. Y a veces los miembros de los consejos, en especial, o los mismos residentes, por estar colocándonos a nosotros una queja, un derecho de petición, la demanda, la supuesta demanda, porque no han hecho los tratamientos adecuados en la cubierta, no nos dan tiempo para efectivamente estar cumpliendo con nuestro trabajo. Y, por ejemplo, convocando las brigadas de emergencia, convocando capacitaciones en este tema sobre, por ejemplo, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las vías de escape que tenemos en nuestros edificios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que en mi edificio de 20 pisos se presenta alguna emergencia y corro a coger el primer ascensor que esté pasando? Eso lo desconocemos en muchas oportunidades y son cosas que el administrador, gracias a una buena implementación del sistema de gestión, nos lo tiene que comunicar, pero nosotros debemos permitirle al administrador cumplir con su función. Ingeniera, continuemos, por favor. Gracias. Quería saber de pronto si hay alguna pregunta, algún comentario del público, porque yo me emociono hablando y... Tranquila. Bueno, entonces, espérame que se me perdió la... Ya, listo. Entonces, este tema de las agresiones sí es un tema y esto va a venir en un tema que más adelantico les voy a explicar sobre el riesgo psicosocial. Perfecto. Entonces, me sorprende es la cantidad de situaciones que sí se están presentando y que se van a seguir presentando. Lo más triste es que esto no lo vamos a poder contener, pero, pero lo importante es conocerlo y mirar cómo lo vamos a empezar a mitigar. Hay otro riesgo que en las copropiedades se nos pueden presentar, es la pérdida de la información. Casi siempre las administradoras dicen, ah, no, yo tengo aquí mi computador y le compré un disco duro grande y aquí no se aguanta. ¿Y has pensado que en un bajón de luz se te quemó el disco y tienes un backup? Puede ser que entró un ladrón y se nos llevó mi computador y tenemos una copia. Entonces, muchas veces tenemos, ah, sí, hace 6 meses hicimos una copia, pero créanme que recuperar la información de 6 meses no es nada sencillo. Pasa también, a veces los sistemas contables, hay paquetes que no te guardan copia o sí te guardan copia. Entonces, hay que empezar a mirar todos estos procesos. Pérdida de información, también estamos expuestos a robos. Y esto es un resumen muy breve, porque precisamente alistando la presentación me daba cuenta que la exposición de los peligros o de los riesgos que estamos expuestos en una copropiedad son N, o sea, Infinitos, miles de infinitos. riesgos. Con tan solo salir de nuestro apartamento, nosotros como residentes ya estamos corriendo riesgos en las zonas comunes. Por ejemplo, no salimos de afán y no nos dimos cuenta que estaban haciendo aseo en el piso, perdón, porque no estaba señalizado. Tome un resbalón, el pie lastimado. Entonces, graves riesgos. Y eso por no mencionar otros, porque
Ustedes las damas, normalmente, con esos tacones que las hacen ver tan hermosas en muchas oportunidades, corren muchos riesgos de dañarse los pies en las zonas comunes. Entonces, ahí como entramos a mirar, eso es lo que estamos tratando de dilucidar en la noche de hoy. Ingeniera, interesante tema. Gracias. Listo. Bueno, aquí hay una cosa que todos estos peligros probablemente alguien va a pensar, sí, pero esto ya hace mucho rato se puede presentar, o sea, no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo en este momento? Que están potencializados. El tema de los robos, nomás hay un grupo en el que yo estoy de Cedritos y les cuento que es impresionante la cantidad de que todos los días robaron por el celular, que hay una banda de motorizados, que se entraron a un apartamento. Entonces, probablemente todos estos peligros ya existen hace mucho rato, pero en este momento es el volumen en que se encuentran y la exposición en que estamos. Entonces, si antes un administrador el tema de agresión física era una vez al año, hoy en día este tema es, la exposición es un poco más alto, el tema de la seguridad es mucho más alto, el tema de estar vulnerables a la pérdida de la información, porque también nos pueden hackear los computadores, el tema de las sanciones, hace 4 años no hablábamos de las sanciones de la SIC, ahora sí. Hace 5 años no hablábamos del sistema de gestión y que podíamos estar demandados o sancionados por el Ministerio del Trabajo. Ahora sí. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez en la medida que las cosas se van regularizando un poco más, existen más leyes y las condiciones sociales son mucho más fuertes, la exposición se nos vuelve más alta. Entonces, cada día tenemos que ser mucho más fuertes en la administración de la gestión del riesgo. Volviendo un poquito, hemos hablado mucho riesgo, peligro, pero interioricemos. De pronto el tema de tener claro los conceptos, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues es una disciplina que busca, es una disciplina, pero que ya se ha profesionalizado. Y digo ya no es ahorita, sino ya hace mucho tiempo, pero esto que indica que quien ejecuta los sistemas de gestión deben tener una formación especializada, sea técnico, tecnólogo, carrera profesional, especialista o máster. Por lo cual las personas que ejecutan esto deben tener una licencia de salud ocupacional. Esto por qué lo reitero, porque muchas veces los consejos o hay algunos edificios que le dicen, no, pues si el administrador tuvo un curso de 50 horas, pues él ya es idóneo para manejar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero es lo mismo que si yo dijera, me tomo un curso de 50 horas de contador, entonces ya me hace competente para ser contador. No, es simplemente tener las nociones básicas de tal forma de que el administrador, que es el responsable desde su representación legal, de administrar y velar que el sistema se cumpla en su conjunto. Entonces, por eso reitero el tema de las licencias, pero sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que busca prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades. Lo puse hasta ahí, no puse ni trabajador ni nada, porque es que un accidente le puede pasar al administrador, le puede pasar a un contratista, le puede pasar a un visitante, un accidente, le puede pasar a un contratista o un residente. O si mi edificio es de oficinas, le puede pasar a algún cliente de alguna de esas oficinas o le puede pasar a alguno de los dueños de los locales. Entonces, la exposición del riesgo es para todos. Entonces, ¿cómo aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el edificio? Precisamente es hacer todos los análisis correspondientes, dar las recomendaciones correspondientes y trabajar para minimizar, porque nunca el riesgo lo vamos a eliminar, nunca. O sea, la probabilidad de que haya un riesgo siempre va a existir, pero podemos minimizar ese riesgo. Entonces, esa es la misión desde seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de peligro, ¿por qué reitero estos conceptos? Porque en la medida que vaya dando la charla voy a hablar de estos conceptos repetidamente. Entonces es importante que tengamos claro el concepto. Peligro es cualquier condición o situación, comportamiento que puede generar daño a una persona, a la propiedad o a los procesos. Este es un concepto de la norma ISO 45000.
Y riesgo, no voy a emplear mucho conceptos, aunque si alguien tiene algún, ¿qué es eso de la norma ISO o algo? Con todo gusto lo amplío. Estudiamos, sí. Correcto. Lo que pasa es que este es un tema muy interesante, es extenso, entonces por eso no lo amplío más de lo que ya es. Ingeniera, Eh, no, y está usted en lo correcto. Es que el tema del sistema de gestión da, como lo hace una entidad que yo amo mucho, como lo es el SENA, para hacer cursos de 50 horas y 50 horas de trabajo intenso en donde se ve profundamente la normatividad que nos rige y cuáles son las posibles sanciones, cuáles son todos los riesgos en detalle y cómo los podemos minimizar. Y usted estaba hablando anteriormente que nosotros mismos, los administradores, estamos sujetos a los riesgos que se presentan en las copropiedades. Y me hizo acordar de alguna oportunidad que iba saliendo de la oficina de administración de mi copropiedad detrás del administrador que iba bajando unas escaleras a unos 5 pasos delante mío. Y de un momento a otro el señor se pegó una resbalada tremenda y gracias a Dios no le pasó nada, pero siempre se alcanzó a golpear y quedó lastimado. No fue mayor cosa, pero sí a raíz de eso se tomaron medidas de corrección para mitigar ese riesgo, como por ejemplo colocar un barandal. Eso no lo había. Aún queda faltando, por ejemplo, el colocar las franjas antideslizantes en los bordes de las escaleras. Y esos son ejemplos de riesgos y formas de mitigar esos riesgos, pero pues obviamente, como usted lo había dicho anteriormente, hay infinidad de riesgos. Otro riesgo es, por ejemplo, cuando el jardinero está podando los árboles, la copa de los árboles. Normalmente se le suministra una escalera de tijera y no tiene punto de anclaje a ninguna parte. Por favor, señores administradores, miremos cómo evitamos ese riesgo, porque recordemos que por ley 675, ¿quién responde? El administrador. Y nuevamente, continuemos, ingeniera. no, estoy viendo que Jorge está muy preparado en el tema, Falta mucho. ya me puede ayudar en las charlas. Sería un honor. Listo. Entonces, bueno, el riesgo. Entonces, aquí es importante diferenciar muy bien el peligro y el riesgo. Entonces, el peligro es la situación o el comportamiento que puede generar el daño. Ya ahorita les hago un ejemplo. Y riesgo es la probabilidad que el peligro me genere una consecuencia y se materialice. ¿Sí? Es la probabilidad, es la consecuencia. Entonces, para dar el ejemplo, como les explicaba, el peligro puede ser, bueno, voy a dar uno que cuando ustedes van a un zoológico y ven un león grandísimo, pero está dentro de una jaula, ¿cuál sería el peligro? Jorge, ¿tú qué crees? Que él no le hayan dado alimento al león y él se pueda escapar de la jaula y me vuelva ropa de trabajo. Bueno, ya está bien descriptivo, efectivamente. En este caso, el peligro se me vuelve ¿quién? El león, ¿sí? El león. El león como tal es el peligro. Pero el hecho que esté allí encerradito no ha pasado nada. Es el peligro. El riesgo, ¿cuál es? Que me coma. Pero para que me coma tendría que salirse de la jaula. Entonces el riesgo puede ser que la jaula se abra, que se dañe la jaula y se salga el león, ¿sí? Sí, Y, señora. y ese riesgo de que esa jaula se abra me puede generar un daño. ¿Y ese daño cuál puede ser? Que me muerda, que me coma, y bueno. Entonces, no sé si más o menos se pudo ver. Otro ejemplo de pronto que podemos mencionar. Si la señora de servicios generales está decapando o está brillando el piso, Los ¿sí? pisos. Los pisos. Entonces, como tal, ¿cuál sería el peligro? La cera, digámoslo así, ¿sí? La cera que se le está colocando al piso.
pero por sí sola la acera no hace nada, o el piso solito están quieticos ahí, hasta ahí no hay peligro, pero ese es el agente que puede generar una condición de riesgo, ¿sí? ¿El riesgo cuál es? El que me caiga, ¿sí? Porque el peligro en sí solo no genera ninguna afectación, excepto que se materialice ese peligro. Entonces, el peligro es como la causa, la fuente, y el riesgo es la consecuencia que se puede generar de esa causa. Entonces, el piso lo están brillando, ¿sí? Hasta ahí, esa sería la condición de peligro. Pero solamente por ser el piso que lo están brillando, no ha pasado nada. ¿Cuál puede ser el riesgo? Que yo pasé por ahí corriendo, o iba en mis tacones altos, o iba con unos zapatos muy lisos, y me puedo resbalar y caer. Y ahí el Entonces, león no tuve nada que ver. no, bueno, puede ser que el león se salga y me toque correr y me caí. Entonces, pero eso ya la película. Pero como podemos ver, ese es el riesgo de que me puedo caer. Igual ahorita cuando vayamos profundizando un poquito más, en los ejemplos lo podemos profundizar un poquito, conocer un poquito más. Y que es gestión del riesgo, que es uno de los conceptos importantes del día de hoy. Cuando yo gestiono el riesgo es precisamente identificar, ¿sí? Identifico cuáles son esos posibles riesgos que se pueden ocasionar en mi copropiedad. Por eso cuando empecé la charla yo les empecé a mostrar unas fotos reales, ninguna es ficticia, sobre situaciones que se habían sucedido o que han sucedido o que nos pueden suceder. Entonces, lo principal cuando yo gestiono los riesgos es que identificarlos, conocerlos, porque muchas veces nos ha pasado, y no solamente en las copropiedades, en las empresas. Ay, yo no sabía que eso podía pasar. Ay, hijo de pucha, nos tocó pagar una sanción por impuestos. No, no tenía ni idea, ¿sí? Ese impuesto tocaba pagarlo. Uy, yo no sabía. Entonces, ¿qué pasó? Que mi contador no tenía la idoneidad para el manejo de esas condiciones. Y eso pasa, créanme que hay muchos empresas, personas, copropiedades que les ha tocado pagar sanciones de la DIAN porque no se reportó de manera oportuna o lo que tenía que reportarse ante estas entidades. Entonces, importante identificar los posibles riesgos, analizarlos, ¿sí? No es solamente, bueno, sí, puede haber un riesgo de caída y ya, pero ¿qué más? Nomás el conocer el ámbito normativo es muy grande, por eso es bueno, y aquí una recomendación que yo les hago, porque el administrador puede saber mucho, pero no se la puede saber toda, o sea, ni por más que tenga 40 años de experiencia en estos procesos administrativos, y mucho más que ahora todo está muy dinámico, entonces realmente esto se vuelve actividades interdisciplinarias. E inclusive ante los administradores, muchos administradores, esto era una opción de trabajo, pero hoy en día con tanta exigencia, yo considero que así sea una opción de trabajo, pero debemos profesionalizar nuestra labor. Y por eso tenemos que hacer las cosas un poco más administrativas y más gerenciales. Y parte de gerencia es administrar el riesgo. De hecho, les cuento, antes cuando las normas ISO 9000-2015, que eso se maneja sobre todo en empresas, que esas normas las aplican más de 2.000 millones de empresas en todo el mundo, las multinacionales más grandes manejan las normas ISO 9000. Es una metodología de organizar los procesos administrativos en las empresas. La ISO 9000 hizo un cambio, porque antes era la versión 2008 y cuando hizo el cambio a la versión 2015, ese cambio realmente lo que le impregnó, el principal cambio que le hizo a la norma es cómo administrar una empresa, por decirlo así. La principal cambio es, incluyó el concepto de gestión del riesgo. Inclusive, salió dentro de esa misma norma ISO 9000, que ustedes saben que las normas ISO son una cantidad de normas que todas las empresas que quieren certificarse de que están haciendo bien las cosas, y hay muchos tipos de certificación, existe la ISO 31000, y esa ISO 31000, aunque no es una norma certificable, es una norma que me orienta cómo administrar o cómo hacer la gestión del riesgo.
Entonces, la ISO 9000-2015 lo que hizo fue quitar mucha cosa administrativa, pero le dio una visión más estratégica a través de la gestión del riesgo. Entonces, si eso es un modelo internacional que tiene un impacto grandísimo en todas las empresas y que todas las empresas, en la mayoría de las más grandes de Colombia, del mundo, tienen esta norma y aplican, ¿qué? Gestión de riesgo. Entonces, a lo que yo voy es que este modelo de gestión de riesgo no tenemos que desconocerlo. Realmente es una metodología que realmente es, dentro de todos los estudios, es como la más eficaz y es una forma estratégica de administrar. Es una forma eficaz gerencial de administrar lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero ser un administrador, un muy buen administrador, empecemos a aprender bien y si ya lo sabemos, qué bueno, el manejo de gestión de riesgo. Y en últimas, ¿qué es gestión de riesgo? Es prevenir, es planear y es identificar todos los posibles riesgos que se nos pueden presentar en nuestra copropiedad. Identificando esos probables riesgos, hay cosas que no lo sabemos. Entonces, oigan, puede ser que estamos sujetos a una demanda, a demandas porque utilizamos un terreno, bueno, cualquier cosa. Entonces, busquemos los profesionales específicos. Si tenemos un tema tributario, busquemos al tributario. Si tenemos un tema de seguridad y salud en el trabajo, busquemos a la persona de seguridad y salud en el trabajo. Y así sucesivamente. Si tenemos un daño de una máquina o el ascensor o la motobomba nos está molestando bastante y no sabemos si ha pasado en varios edificios que las motobombas se les explota. O sea, eso uno cree que no pasa, pero sí pasa. Entonces, pues nosotros como administradores no sabemos de parte mecánica, porque hay administradores que son supermanes, o sea, no, eso yo vi que el tornillo se estaba dañando y yo mismo lo atornillé y yo vi que esto, y más dicho, eso ya saben de todo. Y no está mal, pero lo importante es que cuando sean cosas muy técnicas, dejémoselo a cada uno de los expertos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador? Más que arreglar la motobomba, es el administrador es ser un gestor, un planificador y determinar todos los controles necesarios para poder actuar y prevenir de manera adecuada. Sé que esto cambiaría mucho la visión de cómo administramos. Primero, porque tenemos recursos limitados, porque los tiempos son limitados, porque los consejos nos ponen, hay muchas formas de pensar, entonces muchos dicen que administrar a nivel gerencial eso como ¿para qué? Entonces, eso es romper esquemas, pero créanme de verdad que si ustedes empiezan a implementar procesos de gestión de riesgo, planificando, controlándolos, analizándolos, ustedes van a hacer una gestión mucho más ordenada y no actuamos sobre la presión. Ingeniera, hay un tema muy interesante, una inquietud. En una copropiedad acá en la ciudad de Bogotá, el No peligro alcanzan a identificado revisar. son las grietas y el hundimiento en placas, y se ha dado hasta más de 45 centímetros de hundimiento. Se evidencia una Sí. grave afectación a nivel estructural. ¿Cuál sería el riesgo? ¿El riesgo del derrumbe o de colapso? ¿Y a quién podemos contactar en un caso de esos? ¿A qué tipo de profesional? Sí, lo que pasa es que parte de esa administración de gestión del riesgo viene el que los edificios mínimo, cada 5 años deben hacer un estudio estructural de sus vigas, del estado de cimentaciones, porque muchas edificaciones con el tiempo se van cediendo mucho, como Sí. otras no mucho, pero depende de donde esté el desnivel, puede afectar una viga y esa viga puede afectar toda la estructura. Entonces hay apartamentos que prácticamente ya les toca poner en la cama ladrillos porque ya el desnivel es bastante Sí. grande. Y esa situación la hemos Entonces, vivido acá en Bogotá también, y hay que decirlo porque eso ya es voz populi, en el sector del Polo, en donde ya prácticamente hay edificios que están llegando a los 45 grados de inclinación. Y no es la única zona. En la 104 con Avenida Suba, más o menos por esa zona,
hay una edificación que prácticamente ya toca extinguir la persona jurídica, o sea, derrumbar esa edificación porque ya la estructura no soporta. Y teniendo en cuenta el tema de los derrumbes, de los colapsos, y que usted lo trató al comienzo de este programa, vemos cómo efectivamente en grandes especiales de PH, espacio que va por redes sociales los días sábados, se trató hace aproximadamente 15 días el tema de las edificaciones enfermas, tema que posiblemente se continúa el próximo sábado, en donde vamos a hablar de un diagnóstico y vamos a ver qué fue lo que pasó. De pronto fue falla de la administración o de los mismos copropietarios que impedían una buena administración, faltaron mantenimientos. Esos son riesgos que nosotros tenemos que evitar en todo el tiempo. Como copropietarios, inspeccionando, vigilando y avisándole a la administración, al consejo de administración, los riesgos potenciales que nosotros estamos viendo, cuáles son esos peligros. Y así cuidar nuestro patrimonio, adicionalmente a nuestras vidas, que es lo más sagrado, porque el patrimonio tarde que temprano se recupera, pero la vida solo tenemos una. Dicen que los gatos tienen 7 vidas, pero yo no soy gato. No somos gatos, sí. Por lo tanto, nos toca gestionar los riesgos. Jorge, está viendo en los comentarios que ya logré cómo hacerlo. Alguien dice que, bueno, lo de las grietas que tú lo comentaste y que hay responsabilidad del administrador que permite. Yo vuelvo a lo mismo, porque es que también es cierto que hay administraciones que le pagan 300.000 pesos, ¿sí? Porque los recursos son muy mínimos, no sé el caso puntual. Por eso vuelvo a decir, aquí toca hacer, esto es un trabajo en equipo, ¿sí? La gestión de riesgo no es únicamente del administrador, porque el administrador puede tener ideas buenas o puede que no, pero la decisión y quien debe velar en últimas de que todo lo que se haga en el edificio sea lo adecuado, lo correcto y lo idóneo, es sus mismos residentes. Por eso es que existe una asamblea, por eso la asamblea escoge un consejo y ese consejo debe elegir un buen administrador. Entonces esto es una cadena. Aquí muchas veces es el pato de todos o la culpa de todos, pero en vez de ser la culpa de todos es la unión de todos. Muchas veces el administrador puede equivocarse, pero el consejo no. Entonces, o el consejo puede equivocarse y el administrador no. Entonces yo lo que digo es, acá es, primero hay que ir valorando y valorizando a los cargos y a los profesionales, ¿sí? Porque cuando yo no tengo el recurso y me toca traer al señor, no el electricista, sino al maestro todero que hace de todo, pues puedo, como puede ser con la bendición que me salga bien la tarea del electricista, pero como si no tiene toda la experticia, puede ser que me haga un desastre. Entonces, aquí lo que pasa es que hemos contado con suerte, yo digo, uno cuando va a muchas administraciones ve cosas locas porque los administradores tienen muy limitados los recursos, entonces contratan y lo que les digo, hay inclusive en unos edificios que he visto que los administradores son los que hacen los arreglos o los mantenimientos, o ponen al vigilante a hacer los mantenimientos, o el vigilante es muy buena gente y no, tranquila que yo le arreglo la motomba está que pita, pero yo ahí la cacharreo y le hago, y puede que funcione, pero en momentos pueden que no. Entonces lo que digo yo es, gestión de riesgo no es un trabajo solamente de un administrador, gestión de riesgo es un trabajo en equipo, ¿sí? Y creo yo que en todo sentido es la unión. No es decir, tengo un mal administrador o tengo un mal consejo o tengo un mal residente. Como todo hay cosas por mejorar, pero creo que esto es la unión de todos, porque en últimas el administrador puede detectar muchos peligros o muchos riesgos y se los cuenta al consejo y el consejo dice, no, pero ¿qué podemos hacer si no hay presupuesto? Y nos quedamos todos maniatados. Entonces, si los residentes o los propietarios no ponen, oiga, sí, mire, el edificio está en un riesgo de unas grietas complicadas, que se nos puede derrumbar el edificio. El tema del edificio hasta las pólizas lo pueden recuperar, depende si tienen pólizas que le puedan cubrir ese tipo específico de peligros.
porque las pólizas no son bobas, o las aseguradoras no son bobas. Ellos dicen, no, yo le cubro ciertas cosas, pero ese derrumbe no era, eso era un fallo estructural, eso no se lo cubro. Entonces, tendrían que mirar. Precisamente una de las medidas de control es cómo compartir el riesgo que es a través de las pólizas, pero las pólizas hay que saberlas comprar, porque cuando nos damos la sorpresa es que no, la póliza solo me cubría en este caso, pero en este no, en este sí, en este. Entonces, tendríamos que mirar. Y si ya ustedes se evalúan con un ingeniero estructural o una empresa que maneje muy bien estudios de cimentación y sé que toma decisiones de desocupar el edificio, lo hacemos. Lo que pasa es que es muy difícil al propietario decir, no, yo cómo voy a perder un capital de 300 millones y dejarlo así a la deriva, pero vale más una vida que 300 millones. Entonces, hay que evaluarlo, o sea, esas son cosas. La recomendación que yo le daría al administrador en esos casos de ese tipo de edificios es, hagan un muy buen estudio y tomen decisiones en conjunto. Analizar Sí, muy bien, porque lo que prima en todo es la vida. Independientemente que el capital genere una pérdida significativa, pero lo que prima es la vida. Y después mira nomás en ese edificio de Miami, cuántas personas no fallecen, y era un edificio de un nivel y una categoría muy alta, o sea, no era un edificio de las lomas de acá en Barrancas, que eso es, mejor dicho, no, era en una muy buena ubicación. Y ahorita es que todo el mundo dice, ah, sí, es que nosotros sí sabíamos que estaba así, estaba un poco desnivelado, sí veíamos ciertas grietas, sí veíamos, ahora sí todo el mundo veía eso, pero cuando ya sucedió la tragedia, pues ya es tarde. Y lo peor es las vidas humanas. y la invitación que usted nos hace a todos nosotros, los que vivimos en propiedad horizontal, por favor, trabajemos en equipo. No tenemos por qué entrar en esos conflictos que casi siempre se están presentando, que los residentes le echan la culpa al administrador, el consejo le echa la culpa al administrador, el administrador le echa la culpa a los residentes y así sucesivamente se forma un círculo vicioso entre todos los actores de la copropiedad. Y la idea es trabajar en equipo. ¿Cómo? Nosotros, propietarios, aunque nos duela un poquito el bolsillo, estar conscientes que se pueden presentar circunstancias que por falta de presupuesto no se evitaron a tiempo. Hay cosas que por falta de dinero se obliga a una cuota extraordinaria. Pero resulta que mientras que se recoge el dinero para esa cuota extraordinaria, puede presentarse, es un ejemplo, puede presentarse ese derrumbe que sería la tragedia total. Y hay que ver cómo se hacen esos mantenimientos, que sean pronto, teniendo el efectivo, que sean con el profesional idóneo, que nos certifique la experiencia y el conocimiento teórico-práctico que tenga en el arreglo de todas esas fallas que nosotros vamos a entrar a corregir. Y por favor, algo muy importante, consejeros, aconsejen a su administrador. Miremos cuáles son las necesidades primordiales que tiene cada copropiedad, que no que porque estamos en la misma zona, en el conjunto de al lado, ya cambiaron la portería y nosotros, ¿por qué no? Pero resulta que nosotros tenemos como prioridad las goteras. Tenemos que priorizar, porque así seamos vecinos, somos diferentes. Y consejeros, sin dejar de supervisar, de vigilar, no cayendo en la coadministración, que es el opio de las copropiedades, dejen que su administrador trabaje y sobre todo aconsejenlo. Díganle cuáles son las necesidades que tienen que estar incluidas dentro de su cronograma de actividades. Porque, por ejemplo, ¿qué tal yo como consejo de administración prohibiéndole a la administradora o administrador que realice las obras de mantenimiento en fachadas y que vaya y compre las máquinas de gimnasio para que el residente que es copropietario pueda tomar sus clases de pesas o de spinning con el instructor personal que ha contratado? Esto se saldría de toda lógica, pero de todo vemos en propiedad horizontal, ¿cierto, ingeniera?
Sí, es que por eso hablaba que más que un tema muy teórico, porque tal vez muchos de ustedes ya han tenido el curso de 50 horas, aunque pues también lo importante es darle los elementos suficientes para que ustedes se evalúen. Es un tema de conciencia y gestión de riesgo es parte de eso. A mí me encanta porque es un tema que dignifica mucho la labor del administrador, pero es una labor en conjunto. El administrador no es igual que una empresa. Un gerente puede ser muy bueno, pero si él está ya encerrado y nadie no habla con nadie, pues su gestión se le pierde totalmente. Un gerente Correcto. puede hacer muchas cosas siempre y cuando esté de la mano de todo su equipo de trabajo. Y lo mismo un administrador. Un, yo creo que debería ser los que administran los residentes. Claramente estoy diciendo algo loco, pero realmente el propietario es el que debe garantizar que su edificio funcione y el administrador es el que le ayuda a orientar hacia dónde la ruta en lo que deben centralizarse. Y parte de lo que cuando uno habla de gestión de riesgo es eso, que uno debe conocer muy bien su edificio, conocer muy bien su copropiedad y priorizar, porque nunca vamos a poder hacer las 120.000 cosas que nos salen en un edificio al tiempo. Prioricemos, prioricemos. Muchas veces lo que tú dices, Jorge, es que hay cosas muy urgentes, pero en Navidad compramos, invertimos 60 millones en lucecitas, pero era, o sea, sí, es un mes divino, muy cálido, pero por el otro lado tenemos un obrero debajo de un baño con moho y con unas condiciones extremas, o el vigilante en una silla que debajo del señor del 505 en una butaca, en un taburete, toda la noche ahí sentadito. Entonces, hay que mirar. Yo creo que esto es tener una visión diferente, una visión humana, una visión estratégica y eficaz. Y sobre todo de un trabajo en equipo. Yo creo que el objetivo y la misión es trabajemos juntos y siempre y cuando yo creo que el reto del administrador en este caso es identifique todas las necesidades y hagan una mesa de trabajo y prioricen, ¿sí? Prioricen. Claramente, a veces hay muchos intereses de por medio. Entonces, a un consejero le interesa más su fachada, a otro le interesará más el parque, porque tiene 5 niños, a otro le interesará el gimnasio. Entonces, bueno, pero prioricen lo que uno puede generar riesgos de accidentes, de incidentes, o sea, que les pueda generar a ustedes sanciones o demandas o afectaciones a las personas. Segundo, lo que puede dar afectaciones a la copropiedad, ¿sí? Y lo demás, que sea embellecimiento, valorización, va en último, digamos, caso. Y yo sé que esto no es fácil, pero prácticamente un gerente, en este caso un administrador, tiene que hacer ver eso, ¿sí? Es como saber vender y eso es un proceso como una religión, ¿sí? Hasta convencerlos. Entonces, poco a poco, yo sé que todo no lo logramos desde el principio, pero es una función de poco a poco y hacer concientización sobre la prioridad de las cosas. Entonces, muchas veces nos pasa que el administrador anterior, no, es que tenemos que poner los jardines divinos y todo sí, sí, sí. Y llega uno con una idea, bueno, no, pongamos los puntos de anclaje y todo el mundo, pero eso nadie lo ve, eso para qué. Y viene una lucha ahí de situaciones. Entonces, hay que empezar a priorizar y yo lo que digo, antes de tener un jardín muy bonito, pues hagamos una campaña con los mismos residentes. Mira que yo estoy en un conjunto que precisamente son recursos un poco limitados, pero hicieron una jornada de embellecimiento y la jornada era como un bazar y cada residente ponía su matica y cada residente la ubicó, o sea, le dieron como a cada residente un espacio y entre todos ubicaron un jardín muy bonito. Entonces, hay muchas ideas que surgen, claramente no todo va a ser de esa forma, pero pueden ser soluciones que nos puedan ayudar a mitigar lo menos sí, como a manejar lo menos importante involucrando a los mismos residentes, pero nosotros desde la administración concentrándonos en los principales riesgos. Entonces, volviendo a la presentación, aquí me encanta hablar, Jorge, me pones límite porque no sé cómo estamos de... Listo. Entonces, en este tema de gestión del riesgo, hay unos temas vitales. Uno
es como el orden en que yo debo identificar. Yo ya les he más o menos dicho, pero siempre tengo que generar unos procesos de identificar, analizar, dar el alcance, o sea, ese riesgo hasta dónde me va a llegar, mitigarlo y controlarlo. Aquí no voy a profundizar mucho. Y acá, desde interiorizando, aquí traté de dar un marco general del riesgo. Ya volviendo nuevamente al tema de seguridad y salud en el trabajo, que es un tema bien importante. Acá en el riesgo, en seguridad y salud en el trabajo, existe una metodología. Esa metodología se llama GTC 45. Entonces, ¿por qué les mencionaba yo ahorita otra norma que la hizo 31.000? Es porque si ustedes quieren desde la administración buscar unas estrategias de manejo integral del riesgo, es una norma que les recomiendo que les pueda orientar. No es muy larga, no es muy extensa y les puede ayudar. Y si ya nos vamos específicamente para seguridad y salud en el trabajo, entonces, ¿cómo se maneja? Los riesgos o los peligros, todo eso que nos contaba Jorge o todo eso que inicialmente veíamos de los derrumbes, de accidentes de personas que se nos pueden caer, se maneja a través de una metodología que se llama GTC 45. Esta metodología es como la más usada. Claramente hay muchas más metodologías, pero pues esta es una de las más usadas. El principal paso que se hace, esta matriz de riesgos, siempre ¿quién se la va a hacer? Su consultor de seguridad o su asesor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Los mismos que hablábamos ahorita. Identificar esos peligros, evaluar esos peligros o determinar qué tanto sí me pueden afectar o cómo los estoy controlando, valoro el riesgo, ya ahorita lo vamos a ver un poquito más interiorizado, y determino controles. Toda esta información, ¿dónde la documento o dónde la puedes encontrar en tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En la famosa matriz de peligros. Algunos le llaman matriz de riesgos, otros le llaman matriz de peligros, otros le llaman matriz IPER, que es identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, como quieras. Pero siempre es un documento que, si ustedes ven, es un poquito lleno de información. Esa es la clave o donde usted va a concentrar todos los peligros de su copropiedad, siempre y cuando haya estado bien hecho y bien estructurado. Aquí voy a resumir cuáles son los peligros desde la GTC 45, que todo edificio está expuesto. Que en todos los ejemplos que hemos venido dando y que Jorge me ha ayudado a dar otros ejemplos, los encontramos acá. ¿Cuáles son esos? Los riesgos biológicos. Este es el famoso riesgo, ese siempre ha existido, eso no es que surgió desde el año pasado con el COVID, no. Este riesgo biológico siempre ha existido. Sobre todo, una señora del aseo al limpiar un baño puede estar expuesta a las bacterias, ¿sí? Si luego de salir del baño no se lavó las manos y comió, imagínense la situación. Y por mosquitos, por picaduras, por roedores. Entonces, esta exposición de este riesgo siempre ha existido, ¿sí? Lo que pasa es que siempre se ha calificado como bajito, como un riesgo bajito. Existe el peligro, o sea, el bicho, la bacteria existe por todo lado, pero el riesgo es mínimo. Entonces, eso hasta febrero o diciembre del año pasado. Desde febrero del año pasado, con el SARS-CoV-2, este riesgo se convirtió en el principal, porque si ustedes se han dado cuenta, prácticamente nos cambió el modo de vida, el estilo, y nos implementó una cantidad de protocolos bien interesantes en estos procesos. Han cambiado muchísimo, muchísimo, pero en términos generales, la esencia se mantiene dentro de esos protocolos. Entonces, este riesgo, y esto sigue, o sea, yo lo que les quiero decir en este riesgo biológico es que ahorita sí nos vacunen, no significa que no va a pasar nada. Ustedes ya saben que la variante Delta está en Colombia, que esta variante es bastante fuerte, que así tú tengas tu tapabocas, así tú te laves las manos, la exposición de contaminarte es delicada. Y como hay personas que gracias a Dios los síntomas han sido muy mínimos, pero hay muchas personas que ya conozco que les ha repetido el COVID, entonces 1, 2, 3, 4 veces. Entonces una vez
no te pasó nada, pero ya con tantas veces te va debilitando tu sistema inmune y esto te va generando consecuencias más riesgosas para otros posibles virus. Además que el virus cada vez va mutando y se va volviendo más fuerte. Entonces, por lo menos en todos los estudios que nos han dicho, cada día está mucho más fuerte y esto no va a parar ahorita. Esto sigue y sigue. Entonces, seguramente vamos a tener 1 o 2 años más de este riesgo biológico por SARS-CoV-2. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que continuar con los procesos, los protocolos y todas las prevenciones que están estipuladas en los protocolos que ustedes deben tener. Recuerden que este año hubo 3 protocolos importantes, o protocolos no, normas, que era la 223, la 392 y la 777, que dieron unos cambios importantes, pero igualmente continúan los procesos de control. Y que si bien es cierto, estamos, ¿por qué no reconocerlo?, algo fatigados, estresados por el nivel de encierro que nos han generado estos picos que hemos vivido en la pandemia. Lo que usted acaba de decir, ingeniera, no debemos dejar de utilizar el alcohol, el gel, o cuando estemos en público, los tapabocas. Por favor, sigámoslos utilizando, son elementos de uso casi que personal, obligatorio. Tenemos que continuarlos usando y en especial se ha promulgado, y no vamos a entrar a estudiarla en detalle porque primero por tiempo y segundo porque no es el objeto de la charla, se ha promulgado la resolución 777 que nos da unas series de aforos diferentes a las que se venían trabajando, unos permisos para utilizar zonas sociales bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones, pero por favor, continuemos conservando los protocolos que ya mencioné y sumémosle el distanciamiento social. Y en nuestras copropiedades, por favor, no seamos tercos. No comencemos a presionar al consejo de administración, al administrador, con que ya queremos hacer la full rumba a la que tenemos derecho en nuestros salones sociales, o que ya queremos comenzar a hacer los clavados en la piscina. Por favor, es nuestra vida y la de nuestros familiares la que está en riesgo. Por favor, por un día de fiesta, por un día de reunión, no expongamos a todos nuestros amigos, familiares y relacionados al COVID. Ya lo ha dicho anteriormente la ingeniera, el COVID está llegando cada día más fuerte y más combatiente, como se diría a nivel sindical de pronto en Colombia. Pero por favor, es nuestra vida. Así que protejámonos. ¿Y cuál es la mejor medida de protección? El aislamiento social, mantener esa distancia. No como nos decían en el colegio, la mano al frente y mida su distancia, sino ese 1,5 metros, esos 2 metros, en todo lugar en donde estemos. Restrinjámonos por un tiempo más de ir al cine. ¿Para qué nos vamos a encerrar en un lugar con aire acondicionado que nos va a estar haciendo circular el virus? ¿Para qué nos vamos a ir? Y me van a perdonar mis amigos de los bares, tabernas, discotecas, en donde hay aire circulando, hay aglomeración y por efecto del posible consumo de las bebidas alcohólicas nos olvidamos del alcohol antiséptico, nos olvidamos del tapabocas y cuando van en pareja, adiós tapabocas, eso no funciona. Entonces, por favor, mantengamos la calma. El virus cada día está creciendo y se está haciendo más fuerte con diferentes variaciones. Ya lo mencionábamos antes, está el virus con la variación Delta, que está siendo mucho más mortal para todos los contagiados. Entonces, tengamos paciencia, sigamos juiciosamente, evitemos los continuos picos en los que nos hemos visto sometidos y revistámonos de paciencia. Miren, por favor, el virus
tiene una vida probable hasta el año 2023, y eso siendo algo optimistas. Hasta el año 2023 posiblemente no vamos a adquirir la tan anhelada inmunidad de rebaño, la vacuna no va a ser 100% efectiva, ya que las vacunas, así sean una dosis, dos dosis, que es la china, la rusa, la americana o la chipchombiana, no son 100% efectivas. Tienen un grado de riesgo, que es lo que estamos viendo hoy, tienen un porcentaje de riesgo. Entonces, si bien es cierto, tenemos que vacunarnos para protegernos nosotros mismos, tenemos que seguir utilizando estos protocolos de bioseguridad. Por eso, por favor, rumbiemos, bailemos, pero en solitario, por lo menos mientras tengamos la compañía del virus. Ingeniera. Y precisamente ahí la señora María Pilar dice que hay un salón social y se hacen clases de aeróbicos y alquilan y contratan un profesor. Y créanme que esto ha sido un poquito sensible. ¿A qué hoy? Que con la resolución 777 alguien decía sálvese el que pueda. Sí. Realmente la 777 flexibiliza un poco más los controles y en especial no lo habla directamente para la copropiedad, pero en general, digamos que son muy generales y lo asumimos también para la copropiedad. ¿Qué sucede? Que da unos aforos para hacer ciertos eventos y esos aforos dependen de un indicador que estableció el ministerio dependiendo de los niveles de contagio, de la ocupación de la SUSI y otra cantidad de variables. De pronto cuando leemos esa norma, esa parte la saltamos, pero si ustedes se dan cuenta el comportamiento desde que salió esa norma, pero fue simultáneo de pronto a todos estos temas de las protestas, de todos estos procesos, y ustedes han dado cuenta que el nivel de ocupación de la SUSI está superior a 85%. Inclusive hay momentos que estaba al 100%, lo que pasa es que ya no lo promueven tanto porque tengo inclusive personas que me han dicho, mire, llegó a la UCI, no había y le tocó irse hasta Barranquilla, hasta Cali, y lo trasladan. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, estamos desde febrero hacia acá en un pico altísimo. Estos últimos meses han sido muy fuertes y realmente la 777 nos da más libertad, pero a lo contrario de ahora es cuando menos libertad deberíamos tener. ¿Qué sucede? Que el gobierno pues ha estipulado muchas normas, pero a la final la gente no lo cumple. Eso se nos ha vuelto un proceso de conflicto entre todos. Entonces el administrador no usa en el gimnasio y la gente poniéndole demandas, tutelas al administrador que abran porque nadie le puede limitar el derecho al deporte, al riesgo psicosocial y una cantidad de cosas. Entonces yo lo que les podría aconsejar es, uno pues es si era lo que les hablaba ahorita en gestión de riesgo. Yo creo que todo se da en la medida que se ha conciliado y hablado. Entonces, en la medida que desde el conjunto o la copropiedad se pueda restringir donde haya mucho cúmulo de personas, hacerlo. Pero también entiendo que el administrador está en la condición de que mucha gente le pide. Y lo chistoso es que después de que le ponen denuncias, demandas, tutelas, que abra el gimnasio, que abra la piscina, que abra el salón social, utilizan 2 o 3 días y después nadie lo utiliza. Entonces, la idea no es estar peleando, pero yo lo que les digo es, si el edificio no es tan grande, hablen entre todos, hagan una reunión por Meet, por algo y pongan unos acuerdos entre todos. Esto es el bien común más que sobre el particular. Pero si definitivamente ya la situación se nos sale de las manos, pues habilitemos estas zonas comunes, pero con unos protocolos, que eso ya lo tienen que revisar con su consultor, de tal manera que tampoco es que, por eso lo dice, toda empresa o entidad jurídica debe establecer sus protocolos. Entonces, el hecho de que la 77 nos dé unos rangos un poquito más flexibles en el uso de actividades, no significa que los protocolos se hayan dejado de utilizar. Entonces, lo que digo yo, establezcan esos protocolos y sean cuidadosos. Y
incluyan dentro de sus manuales o sus reglamentos las sanciones por incumplimiento de bioseguridad, porque esto es para largo. Entonces, muchas veces los administradores se ven cortos, pero ¿cómo le pongo una sanción por no tener el tapabocas? ¿Y cómo hago? ¿Sí? Entonces, se ven un poquito maniatados. Entonces, concilien en los procesos, ajusten documentos, ajusten los procesos sancionatorios de tal manera y no descuidemos el protocolo, sancionemos. Ya más de ahí, pues no podemos hacer más, pero seamos muy juiciosos. O sea, siempre ustedes tengan sus protocolos y háganlos cumplir desde su alcance. El que lo incumpla, pero que por usted no, porque ya ha pasado lo contrario, que hay edificaciones que ya todo está suelto, inclusive uno ve gimnasios o salones sociales ya con eventos, y yo no sé, como que este año de encierro nos ha vuelto desesperadamente el interés de socializar nuevamente, y es lógico. Entonces ya uno ve cumpleaños, fiestas, como si nada, como si el virus ahorita estuviera escondido y es cuando más alborotado está. Entonces, limitemos el uso de los salones sociales a 3 horas, a tanto número de personas. Y algo que yo les recomiendo a las administraciones que asesoro es hagan una carta de responsabilidad, es decir, si el residente insiste que quiere hacer 10 invitados y dentro de esa reunión todos se quitaron el tapabocas, pues es muy difícil para el administrador entrar y ponerle el tapabocas a todo. O el pobre celador tómeles foto para dejar la evidencia de que están incumpliendo la norma. ¿Qué hacemos? Es el residente que alquiló el responsable de ellos y que haya un consentimiento informado. Es decir, que bajo la responsabilidad de ellos se alquiló el salón con un número de quórum, por un número de horas se le ponen los avisos, el alcohol, lo que corresponda. Ya el descuido individual, pues ya se le sale de las manos a cualquiera. Es lo más aconsejable que sea. Bueno, sigo con la presentación. ¿Ahí se ve la presentación? No, señora, en el momento no la estamos viendo. Parece que es por fallas en la conexión, fallas que hasta el momento afortunadamente nos han permitido continuar en contacto y ya. Parece ser que no era más sino echar el agua a la conexión y ya. Ahora sí la estamos Bueno, viendo. gracias porque yo hablando de la presentación y resulta que no se estaba viendo. Listo, pero gracias por informarnos. Entonces, listo. Volviendo a los peligros que está expuesto toda edificación, toda empresa, todo, y según la norma, y que esto es importante que su asesor de seguridad y salud de trabajo le haya evaluado los peligros de acuerdo a estos que estoy mencionando, ¿vale? Entonces, el biológico ya lo hablamos suficiente. El riesgo físico. Este riesgo físico es las condiciones que se presentan en el edificio. Ejemplo, ruido, iluminación. Yo veo en algunas oficinas de administración que son muy lindas, pero tienen la superventana al lado detrás del computador. Entonces todo ese sol le entra a la pantalla y el pobre administrador haciendo ojitos para poder intentar captar la imagen. Entonces, no está mal eso, lo que pasa es que hay que generar los correctivos necesarios, una cortina o algo que le pueda mitigar, o cambiar la posición del escritorio simplemente. Riesgo de ruido. Casi siempre en las edificaciones no pasa, pero si de pronto están en una obra civil o al frente hay otra obra civil, pero es una de las exposiciones que podemos tener. Las radiaciones ionizantes, los hornos microondas, hay edificios que quedan cerca a fábricas o empresas que manejan este tipo de cosas, entonces eso habría que analizar, porque no sé si ustedes han dado cuenta que en algunos casos hay personas que empiezan a enfermarse y resulta que cuando empiezan a analizar, es que al lado hay una fábrica de algún tipo de radiación que puede generar afectaciones o puede promover células cancerígenas. Y a veces creemos que es coincidencia, pero resulta que no sabíamos que era una fábrica que su alcance puede llegar a afectarnos, ¿sí? Si ven la dimensión cuando uno hace este tipo de análisis, aquí les voy a mostrar una tabla donde viene un poquito más detallado estos peligros. Esto porque le doy énfasis a este proceso, es porque siempre toda persona que les haga a ustedes este sistema
debe evaluar todos estos peligros y ustedes como administradores conocerlo, porque si no lo conoce da igual. Entonces, como les contaba acá, en el riesgo físico, entonces está el ruido. Ahí se ve la pantalla, Jorge. Sí, señora, se está viendo bien. Listo. Entonces voy a ampliarlo un poquitico más. Entonces tenemos las temperaturas. Hay de pronto en algunas edificaciones muy grandes que la parte donde están las máquinas, las motobombas, la emisión de calor es bastante alta. O el frío pues ya es no se presenta acaso en edificaciones, pero en algunas hay cuartos fríos o congelantes que pueden afectar a las personas que estén cerca de ello, a esas áreas. Presión atmosférica, las radiaciones ionizantes, como les comentaba, la exposición al sol. A veces nuestras oficinas son muy expuestas al sol o mi labor está todo el día afuera, el todero, el jardinero, que si no se protege puede con el tiempo afectarlos. Este tema es un poquito denso, pero es importante yo poderlos explicar para que ustedes entiendan la cantidad de peligros que existe y en los cuales se nos pueden generar riesgos de exposición. Esto lo estoy mirando desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Por eso al principio de pronto quise hablar en un contexto más general, ahora entramos específico a seguridad y salud en el trabajo. Tenemos los riesgos químicos. Esto es, en los conjuntos uno siempre dice, ah, no, el jabón o el hipoclorito, pero hay mucho químico. Mira, cuando los señores toderos hacen tareas, la pintura es un químico que tiene unos químicos fuertes para las vías respiratorias, pero también tiene químicos, la composición son explosivos. Entonces muchas veces se dejan estas pinturas al lado a veces se hacen en los sótanos y en los sótanos se le pone una tablita y al lado hay un carro. Entonces puede estar expuesto a una explosión o una exposición de calor en el cual puede generar un incendio y casi siempre en esos cuartos chiquitos nunca hay un extintor cerca. Casi nunca. Hay una red contra incendios a 20 metros que ni siquiera alcanzaría a cubrir esta necesidad. Los gases y vapores, los químicos. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Uno, con los químicos que conservamos dentro del edificio. Para esto tenemos que dejar un almacén o una bodeguita específica para guardar estos químicos, por varias razones. Primero, porque los químicos deben tener una conservación de humedad, de calor. Entonces, muchas veces si lo dejamos al calor, se van evaporando más rápido y puede correr riesgo de explosión. Segundo, que al dejarlos a la intemperie puede estar expuesto a que un niño, un animalito, una mascota, lo destape o lo utilice y le puede afectar. Y tercero, los químicos, si no son usados de manera adecuada, por ejemplo, la señora de vigilancia o el vigilante de aseo, perdón, que limpia con hipoclorito ahorita por lo del COVID, o con amonio cuaternario todo el tiempo, pero no tiene un buen tapabocas o no usa porque usa el tapabocas desechable, pero no usa el tapabocas específico para los químicos. Entonces, con el tiempo le puede ir afectando las vías respiratorias. Inclusive hay personas que sufren de rinitis o son muy alérgicas que solo un spray le puede afectar, pero cuando esto se vuelve de manera continua, le puede llegar a afectar sus vías respiratorias. Entonces, seamos muy cuidadosos con eso. Los toderos, algo que yo les invito, miren, en muchas visitas, esos cuartos de los toderos parecen un cúmulo de 120 químicos, porque hay pinturas, gasolina, hasta leche. Por hacen el desayuno ahí mismo, thinner, bueno, pegante, cantidad de cosas. Y en unas condiciones que no están clasificadas, organizadas en botellas de Coca-Cola, hay thinner. Entonces, seamos muy estrictos en el proceso de sustancias químicas. Nuestras plantas eléctricas tienen gasolina y gasolina es un químico que es la composición de 2 o 3 o más elementos. Entonces, a veces los combustibles los dejamos sin etiquetar, en condiciones inadecuadas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Y lo otro es que nuestros contratistas, cuando van a hacer tareas
de una reparación, un mantenimiento, también llevan sus químicos. Entonces, seamos juiciosos. ¿Qué químicos me van a traer? ¿Dónde los van a guardar? Nos pasó en un edificio que lo visité, dejaron las pinturas en una bodeguita, pero estaba expuesto al sol y se les presentó un incendio y estaba sobre un tapete, pues bueno, ahí tuvieron unas pérdidas importantes, no graves, pero se logró mitigar a tiempo, pero si no se hubiera mitigado, hasta se les hubiera podido incendiar todo el edificio. ¿Por qué? Por unas pinturas. Entonces, los contratistas a veces son desjuiciados con el manejo de estos químicos. Los contratistas a veces, el afán de salir, nos dejan esas botellas medio cerradas, sin marcar, sin etiquetar, y hay productos que ellos usan que son cancerígenos, hay otros productos que tienen radiación, y hay otros productos que tienen unas sustancias venenosas bastante altas. Entonces, como ellos a veces los dejan, o a veces ni el espacio nos da, entonces le decimos en el baño o eso, y la señora de aseo coge un químico de eso sin protegerse, y podemos estar en un posible riesgo ahí. Riesgo psicosocial, este era el que hablaba Jorge ahorita y el que reitero, este se nos dispara mucho en este momento a causa de qué. Primero que las condiciones de pandemia, las condiciones sociales, la salud mental se ha visto afectada, inclusive en estudios que han salido últimamente, el nivel de suicidios se ha incrementado de una manera impresionante. Entonces, lo que pasa es que no todo es publicado, entonces uno desconoce probablemente muchas personas que están pasando por procesos internos bastante complejos. Por eso, en cierto modo, sí se ha visto procesos de mucha agresividad en todas las personas. Entonces, por eso es bueno que también desde bienestar o desde seguridad y salud en el trabajo, yo a los edificios que asesoro les hacemos un día de yoga y vía por mí, de internet, se les convoca una reunión de yoga. O sea, hay que ayudar a estos procesos, pero también hay que saber manejar los procesos de estrés, porque como les decía al inicio de la charla, esto se nos ha alborotado de una manera increíble todos los riesgos y todo eso se va a cómo manejamos las contingencias. Hay que estar preparados para el cambio, hay que estar en una dinámica muy diferente a la que veníamos actualmente. Personas de nuestros edificios que se le han muerto 2 o 3 familiares por el COVID, otros que los han robado, otros que han perdido su puesto de trabajo, le ha tocado cerrar su empresa, lo han robado. Entonces, la gente hoy en día anda de un nivel de ansiedad bastante fuerte. Entonces, muchas veces, y se los digo por conocimiento propio, que el residente se desquita con el administrador. Y el administrador a veces también no se aguanta y bueno, pues yo creo que el administrador es el que más trabajo tiene en este momento. Primero porque tiene que volverse un psicólogo, pero sobre todo es manejar la ansiedad. Muchas veces tenemos tanto problema, tengo administradoras que inclusive han tenido ya problemas de salud delicados por el nivel de estrés que manejan en el edificio. Ahora, el problema no es el estrés. Créame que si su cargo fuera, no sé, un militar o qué sé yo, todos tienen niveles de estrés muy altos. Es cómo manejamos los niveles de estrés, ¿sí? Saber aprender a manejar situaciones, claramente no aceptando cosas que no corresponden y que sean injustas o que vayan contra la dignidad, pero hay que aprender nuevas técnicas de relajación. Hay administradores que salen corriendo de una y otra administración y llegan a la casa y sus niños con las ganas de verlos, estresados también porque no han hecho la tarea y el administrador está, mejor dicho, como un bombillo. Entonces muchas veces están pagando terceros por culpa de otros. Entonces, aquí la invitación es muy fuerte, empecemos a manejar el yoga, a manejar muchas cosas, y no solamente para ustedes, señores administradores, manejémoslo también para nuestros residentes y contratistas. Entonces, cuando evaluemos el riesgo psicosocial, esto es ambiguo porque ahí, como no tenemos los trabajadores directos, en teoría son las empresas que deben velar por este proceso de riesgo psicosocial a través de varias actividades. Pero el administrador no está ni aquí ni allá, porque como no es una empresa,
pues entonces, ¿quién le va a evaluar su nivel de riesgo psicosocial? Entonces, desde Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos que evaluar un poquito, hablar con el administrador cómo se siente, cómo está y generar algunas recomendaciones y técnicas de manejo de estrés. Manejo Jorge, de no sé si haya estrés, preguntas. manejo de estrés, que Sí, es el que más nos preocupa en muchas oportunidades. Y yo me quisiera matricular a uno de esos talleres de estrés de los cuales nos estás comentando en el momento, pero lamentablemente no tengo un medio para comunicarme contigo, Indra. Por favor, ¿nos podrías dar un número telefónico para contactarnos? eh, y no solamente hacernos partícipes de esas actividades que nos ayudan a combatir el estrés, sino también para obtener la posible contratación de Indraluz Moncada como asesora en el tema del sistema de gestión. Por favor, ¿en dónde nos podemos comunicar y sobre todo en qué horario? muchas gracias. Bueno, como yo les contaba, tenemos pues nuestra empresa. La empresa se llama INSAR Asesorías y Soluciones Integrales. Mi teléfono es 320-420-3760. Igualmente les dejo el correo en caso dado, indraasesorías@gmail.com. Muchas gracias por la publicidad. De todas maneras, pues estamos muy prestos a ayudarles. E igualmente, si alguno quiere profundizar en alguno de los temas que hemos venido, como les decía, esto es un tema muy largo. O sea, si quisiera, uno puede hablar muchísimo tiempo. He tratado de condensarlo, pero sobre todo de generar mucha conciencia. Entonces, igual, no sé si se está viendo la pantalla. Sí, la estamos viendo perfectamente en el momento. Por favor, consérvala ahí. Y sumemos a lo anterior muy claramente explicado que el sistema de gestión correctamente implementado no se debe tener guardado en un folder AZ, en un Ujú. archivador por allá en el último cajón, y que ya con eso hemos solucionado todos los posibles riesgos que se puedan presentar dentro de cualquier copropiedad. Porque como lo estábamos viendo ahorita, nosotros como copropietarios somos también un riesgo y lo estamos siendo en el momento en que estamos yendo a la oficina de administración exigiéndole al administrador que por el relax que nos está dando la norma 777, ya podemos utilizar la piscina, el salón social, el parque. Y hablando del parque, Indra, tengo entendido que los niños no son susceptibles de contraer el virus, pero sí son transmisores. ¿Qué medidas de corrección podemos tomar en ese caso? Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Uno, depende del niño. Ya, inclusive la semana pasada visité una copropiedad y estaban en una situación de un niño de 2 añitos con COVID, que inclusive ya lo llevaban a UCI, pero es una condición especial, ¿no? Sí, Entonces, hay niños que sí les ha dado y otros que no. Nosotros también asesoramos un colegio y dentro del colegio ya varios niños se nos han presentado con COVID. Entonces, realmente esto es muy relativo, o sea, puede ser en una menor escala, pero sí les está dando también el COVID. También es claro que se dice que las poblaciones más vulnerables son los mayores de ciertas edades, pero como les dije la semana pasada que estoy en un conjunto, precisamente estaban en una situación pues dolorosa porque es un chiquitico que lo quieren mucho en ese conjunto y estaba en una condición bastante delicada de salud. Entonces, el COVID es muy relativo a ciertas personas. Entonces, lo que yo les digo, no descuidemos que porque somos ni o que son niños no les va a pasar. De pronto sí tienen menos porcentaje de probabilidad de contagio o puede que se contagien pero sean asintomáticos, pero están en igual de condición de exposición al virus. Y mucho más porque el niño es menos cuidadoso que nosotros. El niño es muy inocente, entonces dentro de su inocencia tiene tapabocas, pero se toca la cara, los ojos, come, el mismo tapabocas lo pone sobre cualquier cosa y se lo vuelve y se lo pone. Entonces, los niños son los más expuestos a estas condiciones. Los parques gracias por infantiles, rompernos.
Gracias por rompernos ese mito que teníamos que porque como son niños y en un momento determinado se nos dijo que a los niños no les iba a dar el COVID, entonces los podíamos dejar correr tranquilamente por las zonas comunes de la copropiedad. Entonces, una invitación, padres de familia, tengamos más precaución en el cuidado de nuestros hijos y distanciamiento social. Ellos en muchas oportunidades no saben qué es eso. Expliquémoselo detalladamente. Y ya, ingeniera, qué pena, pero el factor tiempo nos corre tremendamente. Estamos a 2 minutos de la finalización. Entonces, despidámonos haciendo una muy breve invitación al cumplimiento de estos parámetros que nos hemos extendido explicando hoy. Muchas gracias. Bueno, cerrando el tema, la invitación es uno, administremos desde una visión de gestión de riesgo. Cuando hablamos desde una visión de gestión de riesgo es ser previsivos, planear y prevenir. Identifiquen todos los riesgos que pueden ocurrir en su copropiedad, determinen la priorización de esos riesgos, o sea, escálenlos, prioricen, hay unos más importantes que otros y generen procesos de control sobre los mismos. Con su consultor de seguridad y salud en el trabajo, revise su matriz de peligros y conozca sus peligros, identifique cuáles son los más delicados y los menos delicados y sobre eso genere un plan de acción con su consejo, con sus propietarios para priorizar las principales necesidades que tenga el edificio o su copropiedad. Esto es una invitación de trabajo en equipo, no descuidemos, trabajemos muy gerencial y no olvidemos, una buena gestión de riesgo es saber administrar de manera eficaz a largo plazo. No nos volvamos inmediatistas, pero sobre todo conozcan. El riesgo no solamente es de seguridad y salud en el trabajo, como lo expliqué al principio, sino desde todas las áreas. Desde seguridad y salud en el trabajo, revisen las matrices, interioricen un poquito o profundicen un poquito más este tema. Espero haya sido de gran interés, se haya alcanzado, faltó algunos temas, pero en un resumen traté de consolidarlos en información. Agradezco el espacio, el tiempo y igualmente estamos muy atentos a cualquier inquietud, espero les haya gustado y gracias a ti, Jorge, y a la audiencia por escucharnos. Vale, ingeniera, muchísimas gracias a usted por ese esfuerzo tan grande que ha hecho al tratar de resumir todo este tema que es tan extenso en un tiempo tan breve. Mis agradecimientos, no solamente para usted, ingeniera, con todo el respeto que se me merece, sino para todos y cada uno de los asistentes a esta charla, que como por ejemplo la señora Marina Trujillo ha comentado ya en plataforma que se han solucionado muchas de las dudas que ella había tenido con respecto a esto. Gracias a debateopinion.org que nos ha permitido ampliar la cobertura de este espacio, Noches de PH, en donde más personas van a recibir esta valiosa información que nos ha suministrado usted, ingeniera. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otro espacio. Noches de PH con Jorge Enrique H., en donde estaremos tratando otro tema de mucha importancia para toda la propiedad horizontal que se transmite, recordemos, desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, para todo Colombia y gracias a la virtualidad y a debateopinion.org a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo desde la virtualidad y muy, pero muy buenas noches.